Bueno, voy a enseñar cómo sacar el rodamiento del cárter derecho, ¿vale? Que sería ese de ahí. En este caso llevo un clic, o un circlip, como lo llaméis, ¿vale? Que bueno, que se quita y ahora pues a sacar el rodamiento. Entonces bueno, en este caso este rodamiento, como es un rodamiento que ya no lo vamos a necesitar y lo vamos a desechar, ¿vale? Pues el rodamiento sale hacia esta zona de aquí, entonces lo que hay que hacer es golpearlo desde adentro, ¿vale? Pues nos cogemos un vaso, ¿vale? Un vaso que nos entre en la medida de adentro, ¿vale? Y golpeamos ahí. Y ahora pues no encuentro mi martillo. Pero bueno, ponemos ahí un vaso, ¿vale? Que entre justamente y le vamos dando. Tener mucho cuidado de no darle a las paredes donde va la junta, porque como le hagáis una mueca la liáis. Vale, entonces bueno, ya no saldría, ¿vale? El rodamiento y con el vaso. En este caso, bueno, pues este rodamiento está atascado, ¿vale? Se que ha cogido. Como que me imagino que es porque tiene mucha mierda, pero de todas formas, si lo limpiáis, ¿vale? Para comprobar que el rodamiento está bueno o malo, pues lo limpiáis, le vais dando vueltas y no debe... Lo limpiáis, le vais dando vueltas y no debería hacer ruido ninguno. ¿Vale? En este caso pues suenan un poquito las bolas. Entonces bueno, vais a ver cómo el rodamiento nuevo no hace ruido ninguno. De todas formas este también está sucio, ¿vale? Pues eso, que para sacarlo, bueno, pues se golpea ahí directamente sobre las bolas y bueno, esto también pues deteriora el rodamiento, ¿vale? Entonces bueno, este rodamiento pues no serviría, ¿vale? Sirve, bueno, lo podéis reutilizar para hacer otras cosillas, ¿vale? Que tengáis en mente, pero para metérselo en un motor no es aconsejable. Entonces bueno, ahora se limpia bien la zona, ¿vale? Con un poquito de papel para eliminar la suciedad que exista en el hueco. Y bueno, ahora hay dos formas de ponerlo, ¿vale? Una de las formas es calentar con una pistola de aire caliente la zona donde vamos a poner rodamiento, ¿vale? Para que dilate un poquito y nos cueste menos trabajo ponerlo, que lo voy a probar yo ahora, que nunca lo he probado. Y yo lo que siempre he hecho en estos casos atrás es meterlo sin calentar y sin nada, ¿vale? Y va bastante bien. Entonces bueno, en este caso pues he comprado estos rodamientos, ¿vale? Que son FAG. Es el 6202, ¿vale? Y este es el rodamiento. ¿Vale? Este rodamiento es que no hace ruido ninguno, ¿vale? Señala que el rodamiento está perfecto. No suena nada, 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 ¿vale? Entonces bueno, voy a calentar la zona y después metemos el rodamiento. En este caso, para golpearlo, pues nos tenemos que buscar un vaso que golpee la pista exterior, que no golpee las bolas como antes, ¿vale? En este caso pues tengo que buscarme un vaso, pues un vaso que sea igual que el exterior del rodamiento.
¿Vale? Ya me busco un vaso que tiene exactamente el diámetro de rodamiento y vamos a calentar esto. Nos calentó un poquito. Vale, y ahora le damos unos golpecitos. Y no encuentro mi martillo, para variar. Vale, el rodamiento tiene que entrar por igual en todo su perímetro. ¿Vale? Que no entre más de un lado que del otro, que ya empieza a ir más. ¿Vale? En este caso, pues tenemos que profundizar el rodamiento hasta que se nos quede visible la pista, ¿vale? La pista donde va a ir ahora la arandela sigue, ¿vale? O el circlí. Entonces, bueno, cuando habéis llegado a esa profundidad, pues ya sería válido. Vale, ponemos la arandela y ya se quedaría puesto ese rodamiento. ¿Vale? Después el otro rodamiento que va en la caja de cambio, pues va también aquí, ¿vale? En este caso aquí, en la zona donde va montado el embrague, ¿vale? Y lo vamos a poner más adelante, ¿vale? Cuando tengamos montado el cigüeñal, pues pondremos ese rodamiento. Después, para poner otro que tenemos que poner es el rodamiento el desmontable que va en la biela, ¿vale? En este caso, limpiar muy bien la superficie, ¿vale? Que no tenga resalto, ¿vale? Si tiene algún pequeño resalto, pues le dais un poquito con lija, como me ha pasado a mí por aquí, ¿vale? Porque bueno, al quitar el otro, pues le he pegado con el destornillador en la pista y he dejado un resalto. Entonces, bueno, un poquito de lija y que se quede perfectamente liso. Y ahora vamos a meter la corona del desmontable. Después, para desmontar este tipo de rodamiento, ¿vale? Pues, por ejemplo, este cárter ya tiene puesta la pista. Y bueno, para quitar esta pista de aquí, pues lo que yo hago es, ¿vale? En este caso no lo vamos a ver cómo se hace, pero os lo explico. ¿Vale? Y tenéis la pista por dentro y la pista está un poquito más alta, ¿vale? Es un poquito más estrecha que el diámetro de esta zona de aquí, ¿vale? El diámetro de donde va el retén. Entonces, bueno, con un destornillador, ¿vale? Pues destornillador con buena punta, pues lo hacéis, ¿vale? Lo topáis ahí con la pista y le dais un golpe seco. Un golpe seco, agarráis el cárter en un tornillo de banco, por ejemplo, ¿vale? Y le dais un golpe seco aquí. Después aquí arriba, ¿vale? Y así arriba y abajo, y la pista va a ir sola saliendo para afuera, ¿vale? Y ahora básicamente, pues para montarlo, pues vamos a montar uno. Y como hacíamos como hacemos con el que hemos puesto antes, pues exactamente igual, ¿vale? La pista la ponemos sobre la superficie, vamos a calentar un poquito también, ¿vale? Que la otra ha costado menos trabajo que cuando no lo caliento,
Entonces, bueno, es exactamente igual, ¿vale? Esta sería la pista. Este rodamiento es desmontable, son los Heli 17. Y bueno, simplemente se pone y se golpea con un vaso que tenga el diámetro de la pista. ¿Vale? En este caso la pista pues tiene que quedar, que esto quema un poquito, ¿vale? En este caso la pista pues tiene que quedar totalmente a ras, ¿vale? En estos cárteres pues existen estos agujeros que están por aquí arriba, ¿vale? En este caso, ese agujero que entra por aquí y ese agujero va directamente a un orificio que hay por detrás de la pista, ¿vale? O sea, en donde termina la pista, ¿vale? Y se puede ver el orificio. Entonces ese orificio hay que limpiarlo muy bien, ¿vale? Hay que soplarlo bien para que después, bueno, cuando la moto esté funcionando, que le entre lubricación por ese agujero y el rodamiento desmontable, que es el que va girando aquí, ¿vale? Pues que ese rodamiento, pues que esté perfectamente lubricado todo el tiempo. Entonces, bueno, antes de montarlo, pues acordarnos de limpiar bien esos orificios, los dos lados, ¿vale? En este caso pues ocurre lo mismo. Ahí se puede ver el agujero, ¿vale? Ahí debajo. Entonces, bueno, pues ahí tenéis ya puesta la pista, ¿vale? Y ya está, ya pues vamos a empezar ya a montar el motor, ¿vale? Y nada, y voy a cambiar ahora el móvil porque la cámara ya está diciendo que no tiene más batería. ¿Vale? Y después, bueno, otra cosa son los retenes, ¿vale? Los retenes pues es muy fácil de quitarlos. Aquí tenéis uno que es el del piñón de salida, que en este caso lo han montado al revés porque han dejado la arandela metálica por fuera y es por dentro, ¿vale? Pero bueno, esto es fácil, ¿vale? Esto hace un poquito de palanca en los distintos a todo alrededor, ¿vale? Hasta que consigamos de sacarlo. En este caso, como el retén no sirve, pues bueno, podemos romperlo. ¿Vale? Y tener cuidado de no estropear la pista exterior, ¿vale? Que igualmente si se le queda alguna mueca después se puede salir aceite. ¿Vale? Está totalmente endurecido. He hecho un poquito de palanca y se ha doblado completamente. ¿Vale? Entonces, bueno, después limpiar bien la superficie, ¿vale? Para cuando tengamos que montar el rodamiento. El retén, ¿vale? Yo este retén igualmente lo dejo para el final del todo. Aunque podemos ponerlo ya, ¿vale? Tampoco
totalmente imprescindible dejarlo para el final. Vale, este por ejemplo lo vamos a poner ya, para que veáis cómo se pone. Entonces bueno, el retén sería este, uno de doble labio. Vale, este es el 17287. Y bueno, básicamente es ponerlo y hacer presión un poquito. Vale, hace un poco de presión. Igualmente, si le podemos dar con un dado que sea igual del diámetro del retén, pues perfecto. Vale, ya tendremos ya el retén perfectamente montado. Después los retenes de cigüeña pues los pondremos al final. Así que bueno, dejamos esto aquí y seguimos ya con el siguiente paso, que es empezar ya a montarlo.